Presenté mi carta de renuncia un martes por la mañana. La coloqué directamente en las manos de Reginald. No sobre su escritorio, no en su bandeja de entrada, en sus propias manos. Él echó un vistazo al sobre, levantó una ceja perfectamente arreglada y lo deslizó debajo de una pila de propuestas sin romper el contacto visual. Pero permítanme retroceder. Mi nombre es Clara Vega, y esta es la historia de cómo destruí un imperio de mentiras sin alzar la voz una sola vez. Durante 6 años, trabajé para la Fundación Horizonte Verde, una organización que prometía salvar ecosistemas mientras destruía carreras profesionales desde adentro. Mi jefe, Rodrigo Maldonado, era el tipo de hombre que podía robar tu idea en una reunión matutina y presentarla como suya en una conferencia por la tarde, todo mientras te miraba directamente a los ojos con una sonrisa que había perfeccionado frente al espejo. Yo era la científica ambiental que nadie veía. La mujer de 34 años con 2 maestrías y 6 años de experiencia de campo que había aprendido a hacerse pequeña en las reuniones. No porque fuera tímida, nunca lo fui, sino porque había aprendido que en Horizonte Verde, brillar demasiado era peligroso. Todo comenzó sutilmente. Una sugerencia que yo mencionaba en privado a Rodrigo aparecía mágicamente en sus presentaciones una semana después. Pequeñas modificaciones a mi metodología emergían en reportes finales sin mi nombre adjunto. Para el tercer año, propuestas completas de financiamiento que yo había redactado se enviaban con otros nombres listados como autores principales. No eres jugadora de equipo, me explicó Rodrigo durante mi evaluación del 4.º año, donde me negaron el ascenso a pesar de haber superado todas las métricas. Te enfocas demasiado en el reconocimiento individual en lugar del éxito organizacional. La ironía no se me escapó. Pero me callé. Como siempre. El punto de quiebre llegó 6 semanas antes de mi renuncia. El proyecto de Cuenca Los Pinos, mi iniciativa más ambiciosa, la que había diseñado desde cero, recibió reconocimiento nacional. Observé desde el público mientras Rodrigo y Valentina, su protegida, aceptaban el premio por metodología innovadora en conservación comunitaria. Esa noche, en la cena de celebración, escuché a Valentina en el baño. Entre nosotras, le susurraba a alguien. Clara realmente diseñó la mayor parte. Pero es terrible con las presentaciones. Rodrigo dice que es demasiado analítica para el liderazgo. Me quedé congelada en el cubículo, una calma extraña apoderándose de mí. 6 años de disminución se cristalizaron en perfecta claridad. No era invisible porque careciera de habilidades. Era invisible porque mi visibilidad amenazaba la narrativa cuidadosamente construida de Rodrigo. Esa noche no dormí. Me senté en mi pequeño apartamento, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la distancia, y tomé la decisión más calculada de mi vida. La carta de renuncia me tomó 3 borradores. Profesional, sucinta, sin emoción. 2 semanas de aviso, efectivo inmediatamente. Se la entregué personalmente un martes. ¿Algo que te gustaría discutir, Clara?, preguntó Rodrigo, su voz goteando con descendencia mientras deslizaba mi carta bajo una pila de documentos sin siquiera abrirla. Todo está explicado en la carta, respondí, manteniendo el tono profesional que había practicado todo el fin de semana. Rodrigo asintió distraídamente, ya alcanzando su teléfono que sonaba. Le echaré un vistazo cuando tenga tiempo. Ese momento cristalizó todo lo que estaba mal con Horizonte Verde. 6 años de dedicación reducidos a una inconveniencia que él atendería cuando tuviera tiempo. Pasaron 2 semanas. Mi periodo de aviso expiró sin reconocimiento. Ninguna entrevista de salida programada. Ninguna mención de reemplazo. Nada. Me acerqué a su oficina nuevamente, tocando 2 veces antes de entrar. Rodrigo estaba sentado bañado en luz matutina, tecleando en su computadora. Disculpa, dije. Hoy se cumplen 2 semanas desde mi renuncia. Quería confirmar mi fecha de salida. Se reclinó hacia atrás, entrelazando sus dedos debajo de su barbilla. Seamos honestos el uno con el otro. Clara, ambos sabemos que esta pequeña actuación no es más que búsqueda de atención. ¿A dónde exactamente irías? El calor subió a mi rostro, pero mantuve mi expresión neutral. La subvención Prescott necesita finalizarse el próximo mes, continuó. Los datos del proyecto Ribera Verde requieren análisis. La iniciativa de humedales está entrando a fase 2. Hizo un gesto desdeñoso con la mano. Regresa a tu escritorio.
Pretenderemos que este lapsus momentáneo de juicio nunca ocurrió. Esa tarde, visité Recursos Humanos. Diana, la gerente de RH, barajó papeles nerviosamente mientras le explicaba mi situación. Él nos dijo que solo estás buscando atención, susurró, incapaz de mirar mis ojos. Sus instrucciones exactas fueron ignorarte completamente. Eso no es aceptable, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Mi renuncia es legítima y requiere procesamiento. Diana miró hacia la puerta. Mira, entre nosotras, Rodrigo tiene influencia significativa con la junta directiva. Si él ha decidido no reconocer tu renuncia. Se quedó callada, pero su significado era claro. Esa noche me senté en mi apartamento rodeada de carpetas con datos de proyectos que había acumulado durante 6 años. Iniciativas de conservación que había diseñado. Aplicaciones de subvenciones que había escrito. Reportes de progreso que mostraban mi metodología inconfundible, todos con nombres de otras personas. Entonces tomé una decisión. La mañana siguiente llegué al trabajo 30 minutos antes. Posicioné mi laptop, organicé mi escritorio y comencé a trabajar con una calma inquietante. Los colegas intercambiaban miradas confundidas mientras los días pasaban sin comentario mío sobre mi renuncia ignorada. Pero lo que ellos no sabían era lo que estaba haciendo en realidad. Durante 6 semanas, me convertí en un fantasma con propósito. No un espíritu errante, un espectro que documentaba cada mentira, cada manipulación, cada fragmento de evidencia que expondría la verdad podrida en el corazón de Horizonte Verde. Creé archivos meticulosos. Hojas de cálculo comparando lo que Rodrigo reportaba a los donantes versus la realidad de nuestros proyectos. Grabaciones de reuniones donde mis ideas eran desestimadas solo para reaparecer minutos después como brillantes perspectivas de Rodrigo. Emails con marcas de tiempo mostrando cómo sistemáticamente me excluían de reconocimientos mientras usaban mi trabajo. La subvención Prescott, reportada como 80% completa cuando apenas 40% de los hitos se habían cumplido. Los datos de Ribera Verde, mostrando calidad de agua en declive a pesar de reportes de mejora. La iniciativa de humedales. Fase 1 había fallado en establecer mediciones base, haciendo las evaluaciones de fase 2 completamente sin sentido. En las reuniones, Rodrigo continuaba su actuación usual. ¿Qué tal si intentamos compromiso comunitario a través de escuelas locales? Sugerí durante nuestra sesión de estrategia semanal. Eso es impráctico, Rodrigo desestimó inmediatamente. 10 minutos después, se inclinó hacia adelante. He estado considerando un enfoque desde las bases, tal vez conectando con instituciones educativas para impulsar la participación comunitaria. Mientras otros asentían con aprecio, yo simplemente tecleaba notas documentando cada instancia con marca de tiempo y asistentes. Después de una presentación a donantes donde mi presentación de diapositivas fue presentada como su trabajo, Rodrigo me acorraló en el pasillo. Este teatro de renuncia se detiene ahora, Ciceo. Nadie es irreemplazable, especialmente tú. Sonreí. Solo sonreí. Durante esas 6 semanas, algo cambió dentro de mí. No era enojo, era algo más frío, más calculado. Algo que había estado dormido durante años finalmente despertó. Y 3 semanas antes de mi fecha de salida autodesignada, recibí una llamada. Santiago Benítez, director de la Comisión Ambiental Regional. Nos gustaría ofrecerte el puesto, dijo Santiago. Tu experiencia con implementación de subvenciones te hace únicamente calificada para supervisar el cumplimiento. Acepté inmediatamente. El puesto supervisaba todas las subvenciones ambientales en 3 estados, incluyendo cada dólar que Horizonte Verde recibía. ¿Cuándo puedes comenzar?, preguntó. En exactamente 3 semanas, respondí. La ironía era perfecta. Devastadoramente perfecta. Mi último día en Horizonte Verde llegué temprano. Completé mis tareas restantes. Organicé mi escritorio con cuidado meticuloso. Luego, a las 9:47 de la mañana, redacté un email. No solo a Rodrigo. A toda la junta directiva. A los donantes principales. A cada persona que había puesto fe y dinero en Horizonte Verde. El asunto decía, documentación de cumplimiento de proyectos. Requiere atención inmediata. Adjunté 37 archivos. Cada uno meticulosamente organizado. Cada uno irrefutable.
Presioné enviar. Luego empaqué calmadamente mis artículos personales en una caja pequeña. 20 minutos después, gritos estallaron desde la sala de conferencias. Rodrigo irrumpió a través de las puertas, el rostro ceniciento. Ella está siendo ridícula, tartamudeó a la multitud creciente de miembros preocupados de la Junta, pero sus manos visiblemente temblaban mientras agarraba su teléfono. Eleanor Walls, presidenta de la Junta, emergió de la sala de conferencias. Su expresión era de piedra. Señorita Vega, dijo. ¿Le gustaría explicar esto? Mi email fue comprensivo, respondí calmadamente. Incluye toda la documentación relevante. Estas son acusaciones serias, dijo Trevor, el director de finanzas. No son acusaciones, corregí. Son hechos documentados. Cada hoja de cálculo, reporte de progreso y comparación de cronograma proviene directamente de nuestros propios sistemas. Rodrigo golpeó su mano sobre la mesa. Esto es absurdo. Está tratando de sabotearnos porque no fue promovida. Eleanor continuó como si él no hubiera hablado. Los datos de la cuenca Los Pinos muestran resultados significativamente diferentes de lo que se presentó en la conferencia nacional. Sí, reconocí. La presentación reclamó 90% de mejora en calidad de agua. Las mediciones reales muestran 43%. Eso está dentro de parámetros de desviación estándar. Rodrigo intervino desesperadamente. La mirada de Eleanor permaneció fija en mí. Y la subvención Prescott. 3 meses detrás de horario con 4 entregables no cumplidos a pesar de reportes a financiadores indicando completación. El silencio llenó la sala mientras los miembros de la Junta desplazaban por los archivos adjuntos en sus dispositivos. ¿Por qué no trajo esto a nuestra atención antes?, preguntó Trevor. Incliné ligeramente mi cabeza. Lo intenté. Hace 6 semanas, presenté mi carta de renuncia directamente a Rodrigo, esperando una transición que hubiera incluido actualizaciones de estado en todos los proyectos. Esa carta fue ignorada. Todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo, quien se había puesto cada vez más pálido. Me acerqué a Recursos Humanos, continué. Me dijeron que Rodrigo había instruido a ignorar mi renuncia porque solo estaba buscando atención. Diana, parada junto a la puerta, miró al piso. Así que pasé las últimas 6 semanas creando esta documentación para asegurar que la organización tuviera información precisa sobre estados de proyectos después de mi partida, concluí. Esto es asesinato de carácter, Rodrigo explotó. Ella siempre ha sido difícil. Siempre pensando que merece más reconocimiento. ¿Reconocimiento por trabajo que realmente hice? Pregunté tranquilamente. Como la metodología de Los Pinos que ganó el premio nacional. Eleanor intercambió miradas con varios miembros de la Junta. Señorita Vega, ¿podría salir un momento? Asentí y salí, cerrando la puerta detrás de mí. A través del vidrio, podía ver discusión animada. Rodrigo gesticulaba salvajemente mientras Eleanor señalaba repetidamente algo en su tablet. 15 minutos después, Eleanor emergió. Señorita Vega, nos gustaría discutir la posibilidad de que permanezca con la organización, tal vez en una capacidad más senior. Sonreí cortésmente. Aprecio la oferta, pero he aceptado un puesto en otro lugar. Hoy sigue siendo mi último día. Sus cejas se alzaron. ¿Puedo preguntar dónde? La Comisión Ambiental Regional, respondí. Comenzaré como su nueva directora de supervisión para cumplimiento de subvenciones la próxima semana. La sangre drenó del rostro de Eleanor. La comisión controlaba millones en financiamiento ambiental a través de 3 estados, incluyendo cada subvención importante de la que Horizonte Verde dependía. Ya veo, dijo cuidadosamente. Tal vez deberíamos discutir cómo mantener una relación positiva avanzando. Absolutamente, respondí. El cumplimiento y la transparencia serán mis prioridades principales en el nuevo rol. Detrás de ella, pude ver a Rodrigo observando a través del vidrio, su expresión cambiando de enojo a horror naciente. Al mediodía, había despejado mi escritorio. Sin confrontaciones dramáticas. Sin despedidas lacrimosas. Solo silencio calculado y satisfacción fría. Mientras caminaba hacia el elevador llevando mi pequeña caja de artículos personales, escuché pasos rápidos detrás de mí. «¿Planeaste esto, Rodrigo Ciceo?» Alcanzándome. «¿Todo esto?» «No», respondí.
presionando el botón de bajada. Tú creaste la situación. Yo simplemente la documenté. Nunca te creerán sobre mí, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Las puertas del elevador se abrieron. Esa es la belleza de la documentación, Rodrigo. No importa lo que nadie crea. Los números hablan por sí mismos. Mientras las puertas se cerraban entre nosotros, su expresión permaneció grabada en mi memoria. La mirada de alguien que finalmente entendió que no era la persona más inteligente en la habitación. Y nunca lo había sido. Mi primera semana en la Comisión Ambiental Regional fue extrañamente serena. Después de 6 años de luchar por cada migaja de reconocimiento, de repente tenía una oficina con mi nombre en la puerta y un equipo que realmente escuchaba cuando hablaba. Bienvenida a bordo, Clara. Santiago Benítez me saludó calurosamente. El equipo está emocionado de tener a alguien con tu experiencia de proyecto. Mi nueva oficina era más pequeña que la de Rodrigo, pero tenía ventanas grandes con vista al río. En mi escritorio había una placa con mi nombre. Clara Vega, directora de cumplimiento. Hemos tenido algunas preocupaciones sobre implementación de subvenciones en varias organizaciones, Santiago explicó durante la orientación. Tu rol incluirá auditar proyectos actuales y establecer marcos de responsabilidad más fuertes. ¿Alguna organización en particular generando preocupaciones? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él vaciló. Varias, pero Horizonte Verde encabeza la lista. Su reporte ha sido inconsistente últimamente. Estoy familiarizada con su trabajo, dije simplemente. Esa es parcialmente la razón por la que te contratamos. Tu conocimiento interno será valioso, aunque, por supuesto, necesitarás recusarte de evaluaciones directas debido a conflicto de interés. Por supuesto, asentí. Pero ciertamente puedo ayudar a desarrollar los criterios de evaluación. Durante mi tercera semana en la comisión, establecí nuevos protocolos de cumplimiento. Todas las organizaciones ahora debían proporcionar datos originales junto con reportes de progreso. Todas las preocupaciones del personal requerían reconocimiento escrito dentro de 48 horas. Los canales de reporte anónimo fueron fortalecidos. Ninguno de estos cambios estaba dirigido específicamente a Horizonte Verde. Aplicaban a todos los receptores de subvenciones. Pero sabía exactamente qué organización lucharía más con esta nueva transparencia. 2 meses en mi rol, circularon rumores sobre cambios de liderazgo en Horizonte Verde. Eleanor me llamó directamente, su tono cuidadosamente cordial. Quería informarte personalmente, dijo. Estamos implementando cambios estructurales, siguiendo una revisión interna. Se le ha pedido a Rodrigo que renuncie efectivo inmediatamente. Ya veo, respondí neutralmente. Estamos comprometidos a abordar las discrepancias en nuestro reporte, continuó. Espero que podamos contar con trato justo de la comisión durante esta transición. La comisión evalúa todas las organizaciones bajo los mismos estándares, le aseguré. El cumplimiento no es punitivo. Es protector para los ambientes que servimos y las organizaciones mismas. Después de colgar, me permití un solo momento de satisfacción antes de volver al trabajo. 3 meses después de mi partida, Horizonte Verde experimentó lo que su comunicado de prensa llamó una reestructuración estratégica de liderazgo. Rodrigo se había ido. 2 miembros de la Junta renunciaron. Valentina había sido degradada. La semana siguiente, su última aplicación de subvención cruzó mi escritorio. La revisé cuidadosamente antes de sellarla con la designación que todas las aplicaciones incompletas recibían, verificación adicional requerida. El sistema que había creado no estaba diseñado para castigar a Horizonte Verde. Estaba diseñado para proteger a todas las partes interesadas de personas como Rodrigo. Pero la victoria fue más breve de lo que esperaba. 6 meses en mi rol, recibí una visitante inesperada. Melissa, de contabilidad de Horizonte Verde, se sentó nerviosamente en mi área de espera, aferrando su bolso. No estaba segura si me verías, dijo cuando la invité a mi oficina. ¿Por qué no lo haría?, pregunté, gesticulando hacia la silla frente a mi escritorio. Ella miró hacia la puerta cerrada. Las cosas en Horizonte Verde no están bien. ¿En qué sentido? Después de que te fuiste, trajeron a alguien llamado Germán para reemplazar a Rodrigo. Es diferente, muy corporativo, siempre hablando sobre optimizar operaciones y maximizar eficiencia.
Bajó la voz. La semana pasada, despidieron a 3 gerentes de proyecto. Esto era inesperado. Pensé que con los cambios de liderazgo, las cosas mejorarían. Eso es lo que todos pensamos. Melissa retorció la correa de su bolso. Pero es peor ahora. Germán está cortando esquinas en todos lados para compensar déficits de financiamiento. Dice que necesitamos reconstruir credibilidad después de la mala administración de la administración anterior, pero sus métodos. Se quedó callada. Colocó una memoria USB en mi escritorio. Están falsificando datos nuevamente, pero diferente. En lugar de inflar el éxito, están manipulando mediciones base para hacer que mejoras futuras se vean más significativas. Miré fijamente la memoria. Melissa, ¿te das cuenta de que darme esto podría costarte tu trabajo? Lo sé, su resolución me sorprendió. Pero después de lo que hiciste, enfrentándote a Rodrigo, algunos de nosotros comenzamos a hacer preguntas, a mirar más de cerca los reportes. Esto no es para lo que firmé. Después de que se fue, examiné los archivos. Tenía razón. El nuevo liderazgo estaba empleando métodos más sofisticados de engaño, pero la intención era idéntica: engañar a los donantes sobre resultados de proyectos. Pensé que había resuelto el problema exponiendo a Rodrigo, pero solo había abordado un síntoma. La enfermedad corría más profundo. La semana siguiente recibí una invitación a almorzar de Eleanor. Nos encontramos en un restaurante tranquilo en el centro, lejos de ambas oficinas. Quería agradecerte personalmente, dijo después de ordenar. Tu documentación forzó cambios necesarios en Horizonte Verde. Estoy escuchando que esos cambios podrían no ser para mejor, respondí cuidadosamente. Su sonrisa se tensó. Dolores de crecimiento. Germán viene altamente recomendado del sector de conservación corporativa. ¿Es eso en lo que se ha convertido Horizonte Verde? ¿Conservación corporativa? Eleanor suspiró. La Junta siente que necesitamos reconstruir confianza de donantes. Germán entiende cómo posicionar nuestro trabajo de manera atractiva. Incluso si ese posicionamiento no es completamente preciso, agregué. Sus ojos se estrecharon. ¿Qué exactamente estás insinuando? Mantuve contacto visual. Solo que el reporte preciso era supuestamente la razón del cambio de liderazgo. Sería desafortunado si ese compromiso vacilara. La comisión parece particularmente rigurosa con nuestras aplicaciones últimamente, dijo, cambiando de táctica. 3 solicitudes de verificación adicional en 2 meses. Todas las aplicaciones reciben igual escrutinio, respondí. Por supuesto, Eleanor asintió, no convencida. Sabes, Germán tiene conexiones a nivel estatal. Sugirió traer preocupaciones sobre potencial sesgo en el proceso de evaluación de la comisión. La amenaza colgaba entre nosotras. Tomé un sorbo de agua. Ese ciertamente sería su prerrogativa, dije finalmente. Así como es prerrogativa de la comisión conducir auditorías de sitio aleatorias de proyectos que muestran patrones de datos inusuales. El tenedor de Eleanor se detuvo a medio camino de su boca. Auditorías de sitio. Una nueva iniciativa que he implementado. Equipos conducen visitas sin previo aviso para verificar que las condiciones reportadas coincidan con la realidad. Sonreí. La transparencia funciona mejor cuando va en ambas direcciones, ¿no crees? No respondió, pero el mensaje fue recibido. De vuelta en mi oficina, encontré a Santiago esperando. ¿Todo bien? Te ves preocupada. Cerré la puerta. Necesito discutir algo sensible. Durante la siguiente hora, expliqué mis preocupaciones sobre la nueva dirección de Horizonte Verde, cuidadosamente evitando mencionar a Melissa o la memoria USB. En lugar de eso, lo presenté como patrones que mi departamento había identificado a través de análisis rutinario. Santiago escuchó atentamente. Si tienes razón, esto va más allá de una organización. Podría indicar problemas sistémicos en cómo se miden y reportan resultados de conservación. Exactamente, asentí. Por eso me gustaría proponer algo más amplio que auditorías de organizaciones individuales. Durante las siguientes 2 semanas, desarrollé una propuesta de reforma comprensiva, la iniciativa de rendición de cuentas en conservación. En lugar de enfocarse en organizaciones específicas, establecería nuevos estándares industriales para reporte transparente,
incluyendo protocolos de medición estandarizados, requisitos de verificación independiente y protección para personal que plantee preocupaciones de cumplimiento. Esto es ambicioso, Santiago dijo, revisando mi propuesta. La implementación afectaría a cada organización en nuestra jurisdicción. Ese es el punto, expliqué. Enfocarse en organizaciones individuales crea defensividad. Los estándares de toda la industria crean condiciones equitativas. Me estudió cuidadosamente. Algunos podrían ver esto como extralimitación. Otros podrían verlo como evolución necesaria, contraataqué. Estos son fondos públicos siendo asignados basados en resultados ambientales prometidos. No deberíamos asegurar que esas promesas se cumplan. Después de considerable debate, la comisión aprobó un programa piloto. Las organizaciones podrían adoptar voluntariamente los nuevos estándares por un ciclo de subvención con incentivos para adopción temprana. El día después del anuncio, Germán mismo apareció en mi oficina sin cita. La iniciativa de rendición de cuentas en conservación, dijo, sin molestarse con cortesías. Menudo agarre de poder. Lo veo como distribución de poder, respondí, poniendo más capacidad de verificación en manos de comunidades afectadas por estos proyectos. Sonrió sin calidez. Eleanor mencionó su almuerzo. Pensó que podrías estar enfocándote específicamente en Horizonte Verde, pero le aseguré que no serías tan poco profesional. La iniciativa aplica igualmente a todas las organizaciones. Se inclinó hacia adelante. Pero ambos sabemos sus orígenes, ¿no? Una ex empleada descontenta usando su nueva posición para ajustar cuentas. Mantuve su mirada firmemente. La iniciativa fue aprobada unánimemente por la Junta de la Comisión basándose en sus méritos. Nada en ella desventaja específicamente a Horizonte Verde a menos que la precisión misma sea considerada una desventaja. Él se rió. Eres buena. Veo por qué Rodrigo te encontró amenazante. Se puso de pie para irse. Horizonte Verde no participará en tu piloto voluntario. Esperaremos hasta que los problemas se resuelvan. Después de que se fue, recibí un email de Santiago. El secretario ambiental del Estado, un amigo cercano de Germán, había expresado preocupaciones sobre la nueva iniciativa de la comisión. La presión política estaba aumentando. Había calculado mal. Al crear un programa que genuinamente podría mejorar prácticas industriales, había hecho enemigos poderosos más allá de Horizonte Verde. Esa noche, me senté en mi apartamento rodeada de archivos, sintiendo una sensación incómoda de déjà vu. ¿Había simplemente intercambiado una batalla imposible de ganar por otra? Mi teléfono sonó. Un número desconocido. ¿Es Clara Vega?, preguntó una voz de mujer. Hablando. Mi nombre es Josefina Winters. Soy reportera del Crónica Regional. Estoy trabajando en una historia sobre transparencia en financiamiento de subvenciones ambientales y escuché sobre su iniciativa de rendición de cuentas. ¿Estaría dispuesta a discutirla? Dudé. Cualquier comentario necesitaría autorización de nuestro departamento de comunicaciones. Por supuesto, dijo. Pero extraoficialmente, estoy particularmente interesada en cómo las organizaciones podrían estar manipulando datos base para exagerar resultados de proyectos. Una fuente sugirió que podría tener perspectivas. Mi corazón se aceleró. Esto no era coincidencia. O Melissa había contactado a la prensa o alguien más lo había hecho. No puedo comentar sobre organizaciones específicas, dije cuidadosamente. Pero hipotéticamente hablando, la manipulación de línea base es desafortunadamente común y difícil de detectar sin verificación de sitio. Lo cual es porque su iniciativa incluye visitas de sitio sin previo aviso entre otras salvaguardas. Interesante. Hizo una pausa. Entiendo que hay resistencia a estas medidas. ¿Algún comentario sobre eso? La innovación a menudo enfrenta resistencia, dije, especialmente cuando desafía patrones establecidos. Después de colgar, me senté inmóvil, pensando. Josefina claramente estaba trabajando con información privilegiada. ¿Pero cuál era su ángulo? ¿Era esto una trampa puesta por Germán o una oportunidad? La mañana siguiente, Santiago me llamó a su oficina. El secretario de Asuntos Ambientales quiere que pausemos la iniciativa de rendición de cuentas para revisión. ¿Con qué fundamento? Preocupaciones sobre carga regulatoria indebida en organizaciones.
Se veía preocupado. Hay presión. Clara. Presión significativa. Entonces, la estamos abandonando. No dije eso. Cerró la puerta de su oficina. Pero necesitamos ser estratégicos. La comisión existe dentro de un ecosistema político. Entendí su posición. ¿Qué tal si tuviéramos apoyo público? Eso cambiaría la ecuación. Alzó una ceja. Posiblemente. Pero la política de conservación rara vez genera pasión pública. A menos que haya un escándalo, sugerí. La expresión de Santiago se volvió cautelosa. Camina con mucho cuidado. Clara. Mucho cuidado. 2 días después, la Crónica Regional publicó su investigación de primera plana. Juego de números. Cómo organizaciones de conservación manipulan datos para asegurar millones en financiamiento público. El artículo no mencionaba a Horizonte Verde por nombre, pero detallaba precisamente el patrón de manipulación de línea base que Melissa había documentado. Citaba fuentes anónimas de múltiples organizaciones describiendo tácticas similares. Destacaba la iniciativa de rendición de cuentas de la Comisión como una solución potencial enfrentando resistencia política. Al mediodía, mi teléfono no dejaba de sonar. Defensores ambientales, otros periodistas, incluso 2 representantes estatales querían declaraciones. Santiago apareció en mi puerta. El secretario está furioso. ¿Sobre la iniciativa o las prácticas que preveniría? Pregunté. Ambos. Me entregó su tablet. En la pantalla, 3 otros periódicos regionales habían recogido la historia. Las redes sociales estaban erupcionando con indignación sobre fondos ambientales mal utilizados. La comisión necesita responder, dije. Esta es una oportunidad para demostrar liderazgo. Me estudió. ¿Sabes algo sobre el momento de este artículo, verdad? Mantuve su mirada firmemente. Sé que el periodismo sirve una función esencial en una democracia. Casi sonrió. He programado una reunión de emergencia de la Junta para las 3. Quieren que presentes la iniciativa nuevamente con respuestas específicas a las prácticas descritas en el artículo. Para el final de la semana, la presión pública había transformado el panorama político. Las organizaciones comenzaron a inscribirse voluntariamente en la iniciativa de rendición de cuentas, ansiosas por demostrar su compromiso con la transparencia. Las preocupaciones del secretario misteriosamente se evaporaron. Y luego llegó la llamada que había estado tanto esperando como temiendo. Nos gustaría discutir la participación de Horizonte Verde en la iniciativa, dijo Eleanor, su voz tensa. Por supuesto, respondí. La comisión da la bienvenida a todas las organizaciones comprometidas con reporte transparente. Germán ha decidido buscar otras oportunidades, continuó. La Junta siente que Horizonte Verde necesita liderazgo más alineado con las mejores prácticas actuales de la industria. No dije nada. Esperando. Nos gustaría discutir la posibilidad de que regreses, finalmente dijo. Como directora ejecutiva. Y ahí estaba. La fantasía de venganza que nunca realmente había tenido. El regreso triunfante. La vindicación profesional. El círculo completo. Me siento honrada por la oferta, dije cuidadosamente. Pero mi trabajo en la comisión no está terminado. El salario sería sustancialmente incrementado de tu posición en el momento, pero vacía en retrospectiva. O puedes buscar justicia sistémica, frustrante en el momento pero transformativa para siempre. El cambio personal es fácil. El cambio sistémico